Nunca imaginé que un pequeño gesto de generosidad podía abrirme las puertas a la riqueza. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Mi vida giraba en torno a las deudas, a los rostros cansados de mi familia. La mirada preocupada de mi madre se clava en mí, como un puñal al corazón. A veces me despertaba con el nudo en el estómago, sintiendo la presión de cada mes que llegaba con sus facturas. La incertidumbre era una sombra constante. Estaba en la tienda de la esquina, contando monedas sueltas. Era un día gris, el cielo lloraba en silencio. La luz apenas iluminaba el lugar. Vi a un anciano, con un sombrero desgastado, temblando de frío. Algo en su mirada me atrapó. No tenía mucho, pero decidí acercarme. Le ofrecí un café caliente. Su sonrisa, aunque pequeña, iluminó su rostro. Gracias, joven. No muchos hacen esto, murmuró, y algo en su voz resonó dentro de mí. En ese instante, sentí un chispazo. Era un gesto simple, un acto que no costaba más que unos centavos. Pero al irme, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué había hecho? La energía cambió. Las monedas en mi bolsillo parecieron pesar menos. Caminé hacia casa con una extraña ligereza, hasta que un sonido inesperado rompió el silencio, un golpe en mi puerta. Era un mensajero, con un sobre grande y misterioso. Esto es para ti, dijo, y desapareció antes de que pudiera preguntar. Mis manos temblaban mientras abría la carta. Dentro, un cheque. Una suma que jamás había imaginado. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era posible? Miré hacia la calle, con la esperanza de que el anciano apareciera nuevamente. La conexión entre un café y un cambio en mi vida parecía demasiado buena para ser verdad. Me sentía como un niño en una tienda de dulces, abrumado por la posibilidad. Pero, ¿cuál era el precio de esta generosidad inesperada? ¿Era un simple golpe de suerte, o algo más? Ahora, el futuro se veía brillante, pero la duda se aferraba a mí. Algo en mi pecho se encendía, una mezcla de miedo y emoción. ¿Era un regalo o un desafío? Cuando miré el cheque una vez más, el silencio se volvió ensordecedor. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito advertirte. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. Mi mente zumbaba como un motor en marcha, incapaz de encontrar un descanso. Miré una vez más el monto en el cheque, mi corazón palpitando con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Era posible que el universo estuviera tratando de decirme algo? Pero, ¿qué me esperaba al camino? Las dudas comenzaban a formarse, como nubes oscuras que se atreven a oscurecer cualquier rayo de luz que se atreva a aparecer. Decidí que no podía quedarme ahí, sumido en mis pensamientos. Necesitaba salir, tomar aire fresco, despejar mi mente. El camino hacia el parque, que normalmente estaba lleno de risas y juegos de niños, esta vez estaba vacío, como mi mente. Los árboles, que en otro momento parecieran vibrar con energía, ahora parecían susurrar secretos que solo ellos conocían. Mientras caminaba, me encontré con un viejo amigo, Carlos. Los recuerdos de las tardes de risas y carreras por la ciudad afloraron de inmediato. Hey. No te he visto en Ajes, dijo, con su característica sonrisa. El brillo en sus ojos era contagioso. Dimos algunos pasos a la par, y rápidamente, la conversación se tornó ligera, disipando un poco de la oscuridad que me habían dejado mis preocupaciones. ¿Y cómo van las cosas contigo?, preguntó, con una curiosidad genuina. Su pregunta me sorprendió un poco.
De repente, el peso de mis preocupaciones volvió a mí como un torrente, y me encontré dudando, sopesando si debía abrirle mi corazón. Finalmente, decidí compartirle lo que había acontecido. Su reacción fue inmediata, como si el peso de mis palabras cayera sobre sus propios hombros. Eso es increíble, amigo. Es tu oportunidad. ¿Por qué no lo usas para iniciar algo nuevo?, sugirió, iluminando con su entusiasmo la profunda sombra que me envolvía. Mientras hablábamos, una parte de mí comenzaba a atisbar el horizonte. La idea de tomar ese dinero y dar el paso hacia lo desconocido se coló en mi mente, como una brisa suave que empujaba las nubes. Pero justo cuando pensaba que podría tomar el control, una pregunta emergió: ¿y si meto la pata otra vez? Esa pregunta era un eco familiar, un recordatorio de todos los errores que me habían llevado a huir de mis ambiciones. Carlos interrumpió mis negros pensamientos. Recuerda que el miedo es solo un fantasma que aparece cuando te atreves a soñar. Tienes que enfrentarlo, hermano. Sus palabras dejaron una impresión poderosa en mí. No era solo un viejo amigo que intentaba animarme, era un recordatorio de que cada paso hacia adelante podía ser un paso hacia un nuevo futuro. Con una chispa renovada, decidí que volvería a casa y comenzaría a explorar mis opciones. Pero en ese instante, mientras me alejaba de Carlos, una sombra se cruzó en mi camino, una figura familiar de la que no podía escapar. Era el anciano del café. Lo vi sentado en una banca, envuelto en su abrigo raído, el sombrero aparente aún más desgastado que aquella fría tarde. Su mirada, profunda y sabia, parecía contener más que simples palabras. El tiempo se detuvo. Me acerqué, y cada paso hacia él flotaba en un aire de incertidumbre. Cuando llegué a su lado, nuestras miradas se encontraron. Joven, has cambiado la vida de un viejo, dijo, y en su voz había una mezcla de gratitud y algo más que no podía descifrar. Mi corazón se aceleró, un profundo sentido de conexión creció entre nosotros. No solo has dado un café, has despertado algo en mí. Puedo ver que no solo has venido a devolver un favor, continuó. El sudor frío cubrió mi frente cuando comprendí que aquellos pequeños gestos de generosidad giraban en un ciclo mucho más grande. Pero, ¿qué significaba esto para mí? La incertidumbre bailaba a nuestro alrededor, y mientras sus ojos ahondaban en los míos, comprendí que había una pregunta importante que debía hacerle. Pero antes de que pudiera formularla, el viento trajo consigo un murmullo inquietante: ten cuidado con lo que deseas, joven. La generosidad tiene sus propios caminos. Su voz se desvanecía con el viento, y mi corazón se detuvo. ¿Qué significaban sus palabras? Mientras me alejaba, la conexión con él anciano se transformó en un nudo en mi estómago. El futuro era incierto, y la posibilidad de perderlo todo volvía a intensificarse. Sin embargo, en el fondo, una chispa de determinación parpadeaba. Pero, ¿sería suficiente? ¿Estaba preparado para el viaje que se avecinaba? La noche llegó sin aviso, con un velo de estrellas que brillaban tan lejos y tan inalcanzables como mis sueños. Al llegar a casa, las paredes comenzaron a cerrarse a mi alrededor. El cheque seguía en mi bolsillo, como una pequeña bomba de tiempo, esperando el momento adecuado para detonar mis deseos y temores. Me senté en la cocina, la luz tenue apenas iluminaba los rincones más oscuros. Saqué el cheque, lo desdoblé y lo miré de nuevo, como si al hacerlo pudiera encontrar una respuesta en sus números. ¿Era el comienzo de algo maravilloso o el preludio de un fracaso más? Mis dedos recorrían la superficie del papel, trazando las cifras como si se tratara de un mapa que indicara un tesoro enterrado. El silencio de la casa me resultaba ensordecedor y, de repente, el sonido del timbre resonó, sacándome de mis pensamientos. Con un leve resoplido, me acerqué a la puerta y al abrir, me encontré frente a Sofía, mi vecina y amiga. Su rostro brillante y amable era un contraste refrescante con la oscuridad que me rodeaba. «Hola, ¿te importaría acompañarme a dar una vuelta?», preguntó, con esa voz cálida que siempre traía consigo un aire de esperanza.
Un pequeño atisbo de luz se filtró en mi pecho y la incertidumbre de la que huía comenzó a desvanecerse, aunque solo un poco. Acepté, y juntos comenzamos a caminar por las calles tranquilas del vecindario, hablando de cosas triviales, pero al mismo tiempo, revelando un rincón más profundo de ambos. Hablamos de sueños, de miedos, de los planes que nunca se habían concretado y de los anhelos aplazados. Mientras ella compartía historias de su juventud, una chispa de deseos no cumplidos brilló en su mirada. A veces pienso que estamos demasiado concentrados en lo que nos falta, en lugar de celebrar lo que tenemos, me dijo, dejando caer una frase que me golpeó con una nueva perspectiva. ¿Y qué pasa si tomamos riesgos, aunque tengan el potencial de lastimarnos? Pregunté, sintiendo como el peso de mis propias decisiones se volvía un poco más ligero. Sofía me miró con una sonrisa que iluminaba la noche. La vida está diseñada de esa manera. Cada pequeño acto de valentía puede abrir nuevas puertas. Su mirada me llenó de confianza. Después de un rato de caminar, llegamos al parque. Se podía escuchar la risa lejana de unos niños que jugaban y el sonido del viento meciéndolos en un suave abrazo. Allí, las palabras fluyeron más fácilmente. Le conté sobre el cheque, mis planes de usarlo para un nuevo comienzo, y mi miedo. Sé que no puedo seguir atado al pasado, admití con un susurro. Sofía me miró seria y luego dijo, a veces, la vida nos da oportunidades, pero son nuestras decisiones las que determinan su valor. Por primera vez, me sentí comprendido y acompañado en mi confusión, era la conexión y el consuelo que tanto había buscado, pero cuando el silencio se instaló entre nosotros de nuevo, antes de que pudiera formular un nuevo pensamiento, la expresión de Sofía cambió. Sus ojos se llenaron de preocupación, y su voz se tornó grave. Tienes que ser cuidadoso, con el cheque, con tus emociones. Hay cosas que pueden no ser lo que parecen. A veces, el resultado de nuestras decisiones no es lo que queremos. Su advertencia se deslizó en mi mente como un eco, recordándome la advertencia del anciano. La noche, que antes parecía suave y prometedora, ahora desprendía un aire de inquietud. Algo oscuro y desconocido parecía acechar en las sombras, esperando a atraparme. Una pregunta comenzó a florecer en mí, pulsando con ansias de respuesta. ¿Tengo valor suficiente para forjar mi propio camino, incluso si hay riesgos? Al regresar a casa, la mezcla de alivio y ansiedad se entrelazaba en mi pecho. Mientras me acomodaba en la cama, el cheque descansaba en la mesita de noche. ¿Sería realmente una oportunidad o solo un trozo de papel que me llevaría a mi caída? Con la mente llena de preguntas y el corazón latiendo con fuerza, caí en un profundo sueño, donde mis miedos y esperanzas danzaban en un vals caótico. Fue entonces, en el silencio de la noche, cuando comprendí que la generosidad, el amor y el riesgo son de alguna manera un camino entrelazado. Pero, ¿dónde me llevaría ese camino? No lo sabía, pero una cosa era segura, el día siguiente se presentaría como un nuevo capítulo, uno que no podía esperar a escribir. Y en medio de esa desvelada incertidumbre, surgió otra inquietud, ¿estaría realmente listo para lo que venía? Desperté al día siguiente con el sol filtrándose a través de las cortinas, trayendo consigo una calidez que se sentía reconfortante y a la vez alarmante. La luz dorada transformaba mis temores en sombras que se desvanecían lentamente, pero aún así, la humedad de la incertidumbre persistía en el aire. Me levanté, sintiendo el cheque en la mesita como un recordatorio constante de que esa jornada sería diferente. Mientras desayunaba, cada bocado se sentía como una decisión que también llevaba peso. Pensé en lo que Sofía me había dicho la noche anterior, en cómo los pequeños actos de valentía podían abrir nuevas puertas. Con el corazón latiendo con una mezcla de expectativa y ansiedad, decidí que este sería el día en que enfrentaríamos juntos a los fantasmas que tanto me atormentaban. Salí de casa, el cheque metido en mi bolsillo, como un pequeño trozo de esperanza y miedo a la vez. Me dirigí al café que tantas veces había contemplado desde la acera. Sus ventanas grandes y acogedoras me daban la sensación de que era un lugar donde los sueños podían empezar a surgir. Entré y el aroma del café fresco me envolvió,
prometiendo un respiro dentro de la tormenta de mis emociones. Mientras esperaba mi pedido, observé a un grupo de personas riéndose y disfrutando de su tiempo juntos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía seguir solo en este camino, era hora de enfrentar los desafíos con los que tanto había batallado. Miré a mi alrededor, buscando la manera de acercarme a gente que pudiera compartir sus propios secretos de éxito y fracaso. Un hombre en una mesa cercana parecía llevar el peso de una historia interesante. Su mirada era profunda y reflexiva, como si hubiera pasado por un camino lleno de curvas y decisiones difíciles. Tomé aire y me acerqué a él, sintiendo que la vulnerabilidad era el primer paso para abrir esas puertas. ¿Te importaría si me siento?, pregunté, señalando a la silla vacía frente a él. Al principio sorprendió, pero en sus ojos vi una chispa de curiosidad. Claro, dijo con una sonrisa que desbordaba una amabilidad genuina. Comenzamos a charlar. Se llamaba Javier y, tras unas frases triviales, terminé abriéndome sobre mi situación, el cheque, mis aspiraciones no cumplidas y el miedo a fracasar de nuevo. Javier escuchó con atención, compartió sus propias experiencias y me ofreció una perspectiva que no había contemplado. El miedo siempre estará ahí, dijo, pero lo que importa es lo que elijas hacer a pesar de él. La vida se trata de avanzar, no de esperar a que todo esté perfecto. Hablamos durante un par de horas, el café se enfrió y el ruido del lugar se convirtió en un suave fondo de mis nuevos pensamientos. La conexión que sentí me recordó las palabras de Sofía: cada acto de valentía puede abrir nuevas oportunidades. No solo era un cheque en juego, era mi vida la que pedía ser vivida, en toda su complejidad. Cuando finalmente me despedí de Javier y salí del café, sentí que un cambio había comenzado. No solo era el cheque en mi bolsillo lo que podría cambiar mi vida, sino también la decisión de abrazar la incertidumbre con valentía. Caminé hacia el parque donde había estado la noche anterior, el aire fresco despertando mis sentidos, y me senté en un banco, reflexionando sobre todo lo que había compartido. En ese momento, entendí que dar un paso hacia lo desconocido no significaba estar exento de miedo. Significaba tener el coraje de darlo de todos modos. Mientras pensaba en mi próximo movimiento, el sonido de un teléfono vibrando me sacó de mis reflexiones. Era un mensaje de Sofía: hoy me siento un poco perdida, mejor te veo más tarde. Algo en mi pecho se encogió, vi la posibilidad de ser el faro de luz que ella había sido para mí. Tal vez no solo debía preocuparme por mis propios desafíos, sino también ofrecer apoyo a quienes les importaba. Mientras volvía a casa, el cheque se sentía más liviano, más como una herramienta que podría usar, en lugar de una carga aplastante. Mis decisiones aún estaban en él. Aire, apenas comenzaba a vislumbrar el camino. Pero la intriga de saber cómo mi encuentro con Sofía podría desarrollarse esa noche, y lo que compartiríamos el uno con el otro, se apoderó de mí. ¿Podría este pequeño gesto de generosidad, de simplemente estar allí el uno para el otro, abrirnos las puertas que aún no habíamos imaginado? En ese momento, una oleada de determinación se apoderó de mí. Hasta ese instante, había estado esperando que la vida me presentara las respuestas. Ahora sabía que esas respuestas surgirían de mis acciones y cómo decidía enfrentar lo que venía, y eso, a su vez, sería el verdadero regalo de la generosidad. Pero al llegar a casa, justo antes de cerrar la puerta, un eco familiar de advertencia surgió en mi mente: las decisiones no siempre son simples. La vida es un rompecabezas lleno de piezas que cambian de lugar a cada momento, y cada nuevo paso traía consigo su propia incertidumbre. ¿Era realmente capaz de sostener todo esto? ¿O las sombras del pasado serían más que compañías fugaces? La respuesta parecía estar al mismo tiempo tan cerca y tan distante. La noche llegó más rápido de lo que esperaba y con ella, la ansiedad en mi pecho se tornó palpable. La luz suave de la lámpara en mi sala iluminaba el ambiente, contrastando con el oscuro mar de pensamientos que zumbaban en mi cabeza. Miré el cheque, aún sobre la mesa, el símbolo tangible de lo que podría ser mi primer paso hacia adelante, pero también un recordatorio de la presión que lo acompañaba.
La inminencia del encuentro con Sofía llenaba el aire con una mezcla de expectativa y temor. Al escuchar el timbre, mi corazón dio un salto. Era un sonido familiar y, al mismo tiempo, se sentía como un desafío. La abrí, y me encontré con sus ojos, que reflejaban una profundidad de emociones. Sofía, con su suave cabello recogido en un desorden elegante y una chaqueta que le daba un aire de vulnerabilidad, parecía al mismo tiempo perdida y esperanzada. Gracias por venir, le dije mientras la invitaba a pasar, tratando de ofrecerle consuelo mientras discutía mis propios demonios internos. Lo necesitaba, contestó, dando un paso hacia el interior como si el mismo aire que respiraba fuera un remedio. Nos sentamos en el sofá, y tras unos momentos de silencio incómodo, el peso de las palabras no dichas llenó el espacio. ¿Te gustaría hablar primero tú, o debería comenzar yo?, le propuse, deseando ser el puerto seguro que a veces yo necesité. Ella sonrió débilmente, como si el simple acto de decidir la aliviara. Me siento perdida, admitió finalmente, su voz entrecortada. Pensé que tenía clara la dirección, pero hay días en los que todo se vuelve borroso. Sus palabras resonaron en mí, recordándome mi propia confusión. Yo también me siento así algunos días, confesé, aliviado de poder compartir mis propias inseguridades. He estado tratando de encontrar mi camino hacia el futuro, pero el miedo se interpone constantemente. La conversación fluyó entre nosotros, una danza de vulnerabilidad y apoyo mutuo. Compartimos anécdotas, risas nerviosas y hasta algunas lágrimas. Sofía me habló de sus aspiraciones de ser artista, pero como la duda la sometía a un silencio paralizante. Yo, a su vez, le conté de mis lágrimas frente al cheque que parecía prometerme un cambio, pero que cada vez que lo miraba, se convertía en un recordatorio de mis fracasos pasados. Mientras hablamos, algo en el ambiente cambió. Los temores se hicieron biblioteca de historias compartidas, y un hilo más fuerte que el miedo unió nuestras almas. En ese instante, decidí mostrarle el cheque. No era solo un papel, era la representación de la redención que estaba buscando. He tenido esto, le dije, con un nudo en la garganta. No sé si estoy listo para usarlo, pero sé que su destino se sentirá más válido si lo comparto contigo. Sofía miró el cheque, su expresión cambiando de sorpresa a consideración. ¿Qué te detiene?, preguntó, y su voz contenía ese tono de complicidad que sabía bien. No sé, respondí, sintiendo que el peso del mundo caía sobre mí. Quizás el miedo de hacer lo incorrecto, o la duda de si este es el camino que realmente quiero. En ese momento, su mano alcanzó la mía. A veces, el camino se ve más claro cuando tienes a alguien a tu lado que comparte tus miedos y tus sueños. ¿Y si hacemos esto juntos? Si me ayudas a seguir adelante, yo estoy aquí para ti también. El poder de sus palabras me envolvió como una manta suave, llenándome de calidez y esperanza. Quizás, en nuestra búsqueda de fortaleza, habíamos encontrado un refugio en la fragilidad compartida. La conexión entre nosotros florecía, y la noche se llenó de promesas, pero antes de que pudiera procesar la profundidad de este nuevo vínculo, su expresión cambió. La mirada de Sofía se tornó distante, como si hubiera recordado algo que había estado enterrado bajo la superficie. «Hay algo más», murmuró, casi inaudiblemente, mientras su cuerpo se encogía sutilmente en el sofá. «No puedo seguir adelante sin contarte sobre algo que ha estado sucediendo. Algo que no estoy segura de cómo revelar, la incertidumbre en». Su voz me hizo temblar. «¿Qué es?», le pregunté, consciente de que esta revelación podría cambiar todo lo que habíamos construido esa noche. La tensión en el aire se hizo palpable y, mientras sus ojos buscaban los míos, supe que estábamos a punto de atravesar un umbral que ni ella ni yo habíamos anticipado. Lo que revelaría podría desbaratar mis esperanzas o cimentar nuestra unión en una verdad compartida. La pregunta flotó en el aire, ¿seríamos capaces de soportar lo que estaba por venir? En el escueto silencio que siguió, recordé lo que Javier me había dicho: la vida se trata de avanzar. Pero, ¿hacia dónde nos llevaría esta revelación?
El momento se estiró, cada segundo cargado de significado mientras Sofía luchaba por encontrar las palabras correctas. Veía sus labios temblar levemente y, en sus ojos, se reflejaba una tormenta de emociones que ni siquiera sabía cómo clasificar. El corazón me latía con fuerza, sabía que lo que se avecinaba podría ser un punto de quiebre. He estado lidiando con algo que me ha hecho cuestionar todo, finalmente expuso, su voz temblorosa. Recientemente me enteré de que mi padre está en problemas. Problemas grandes. Suscíteme una preocupación ante la inminente vulnerabilidad que estaba a punto de desvelar. Una deuda enorme que amenaza con arruinar lo poco que tenemos. Estoy asustada, y no sé cómo ayudarlo. La confesión cayó sobre mí como un balde de agua fría. La comprensión se mezcló con la empatía y, en ese instante, comprendí lo que significaba realmente la comunidad y el apoyo mutuo. ¿Qué necesitas de mí?, le pregunté, sintiendo que la conexión entre nosotros se volvía más densa y rica, incluso en medio de su angustia. Sofía se estremeció y apartó la mirada, como si tratar de mantener el contacto visual con la verdad la abrumara. No quiero que me veas como una carga. Pero, honestamente, estoy pensando en pedir un préstamo. Algo que pueda ayudar a mi familia, y no sé si eso me arrastrará aún más a la oscuridad. Tengo miedo de caer, de perderme en el proceso. Mi corazón se desgarró. Esa lucha que describía era una lucha que resonaba con mis propias inseguridades y temores. Podemos enfrentar esto juntos, Sofía, le aseguré, impulsado por las palabras de aliento que ella me había ofrecido previamente. Si necesitas ayuda para analizar los números o buscar opciones, lo haremos. Esto no tiene que ser algo que lleve sola. Los ojos de Sofía se iluminaron por un momento, pero enseguida se oscurecieron nuevamente. Pero, ¿y si no hay salida? ¿Qué pasará si eso nos separa en vez de unirnos? No quiero que el peso de mis problemas afecte nuestra conexión. Volveremos a enfocar lo que sea necesario, respondí, sintiendo que el peso de su angustia se estaba trasladando lentamente a mis hombros. Lo que importa es que estamos aquí, y que intentaremos todo lo que esté en nuestras manos. Pero, incluso mientras hablaba, una sombra de duda se instaló en mi mente. ¿Sería suficiente? La noche avanzaba, y las horas transcurrían en silencios y susurros. Mientras Sofía hablaba sobre su padre y sus recuerdos compartidos, me dejé llevar por sus historias, notando la luz que emanaba de su voz cuando hablaba de los buenos tiempos. Pero esa luz era opacada por la sombra de la desesperación. Se convirtió en un tira y afloja emocional, un recordatorio constante de cómo la vida podía ser tanto luz como oscuridad. De repente, recordé el cheque que había dejado sobre la mesa, ese símbolo de un nuevo comienzo. Sin pensarlo demasiado, lo saqué de mi bolsillo y lo puse frente a ella. Esto es para empezar. No lo estoy ofreciendo como una solución permanentemente, pero si sientes que esto puede ayudar a tu familia a salir de un apuro, tómalo. Sofía retrocedió un paso, su mirada fija en el cheque, como si una serpiente se hubiera deslizado por su lado. No puedo aceptarlo, dijo con la voz quebrada. Es demasiado. Es un gesto generoso, pero no quiero depender de ti para salvarme. Esto no es solo sobre dar, Sofía, respondí, sintiendo la urgencia de que entendiera. Es sobre construir algo a partir de nuestra conexión. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, no solo como espectador. No me arrepentiré de ayudarte. Pero ¿y si tu generosidad termina arrastrándonos a ambos?, cuestionó, su voz metrallada por lo que sentía y lo que quería creer. Podía ver que estaba luchando con su orgullo y su vulnerabilidad, y era un desafío más grande de lo que había anticipado. La noche se tornó densa, cargada de decisiones que se cocinaban en el aire. Tenía la sensación de que el próximo paso podía cambiar el rumbo de nuestras vidas, para bien o para mal. A veces, los mayores riesgos traen las recompensas más grandes, le recordé, sin saber si estaba hablando de nuestro vínculo o del futuro incierto que teníamos por delante. Entonces, mientras Sofía desviaba la mirada, una emoción más profunda apareció en su rostro, un destello de aceptación o quizás resignación.
No sé si esto es lo correcto, murmuró, sus ojos ahora empapados de lágrimas contenidas, y ahí, apoyados en ese instante suspendido en el tiempo, algo se encendió entre nosotros. La conexión se profundizaba mientras nos acercábamos uno al otro, envueltos en la fragilidad de nuestros miedos pero también moldeados por la fuerza de la esperanza que comenzaba a germinar. Las palabras se atascaban en mi boca, así que solo me incliné hacia ella, buscando su mano otra vez, aferrándome a la brecha que comenzábamos a llenar juntos. Pero entonces, el sonido de un mensaje entrante en mi teléfono interrumpió la atmósfera. Con un nudo en el estómago, saqué el teléfono y vi el nombre en la pantalla, Javier. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Sería esta la conexión que cambiaría todo nuevamente? La mirada preocupada de Sofía se encontró con la mía, y en ese preciso segundo, supe que el destino estaba listo para jugar sus cartas. La vibración del teléfono aún resonaba en mis manos mientras el mundo exterior se desvanecía. Allí estábamos, Sofía y yo, en ese diminuto universo creado por nuestras ansiedades y esperanzas compartidas, y la realidad palpitaba a través del brillo de la pantalla. ¿Por qué Javier, de todos los momentos posibles, tenía que ser ahora? El nombre evocaba una mezcla de emociones, amargura, nostalgia, y un poco de miedo. Había sido un amigo en los buenos tiempos, un aliado, pero también el mensajero de cambios que a menudo me dejaban tambaleando. Sofía, con su mano aún en la mía, frunció el ceño. ¿Quién es?, preguntó, la curiosidad y la preocupación entrelazadas en su voz. Aunque noté que tenía sus propios problemas en mente, su instinto era querer proteger lo que había empezado a construir entre nosotros. Es un viejo amigo, respondí, evadiendo su mirada, dándome cuenta de que ella, en este momento de vulnerabilidad, merecía más que mis reticencias y el peso del pasado. El mensaje seguía iluminando la pantalla, instándome a decidir si quería abrir la puerta a viejas historias o seguir lidiando con la actual. Déjame contestar, añadí, tomando aliento y con un ligero temblor en la voz. Ella asintió, aunque la desconfianza pasó fugazmente por su rostro. Era un momento delicado, y la tensión vibraba en el aire. Con un toque, abrí la conversación. Javier, escribí, sintiendo como cada letra golpeaba como un tambor. ¿Qué necesitas? La respuesta llegó casi de inmediato. Tengo que hablar contigo. Es urgente. El recado dejó una huella no deseada, intensificando el nudo en mi estómago. Desde la última vez que habíamos hablado, las cosas entre nosotros habían cambiado, y no en el buen sentido. Voy a contestar, murmuré, lanzando una mirada a Sofía que parecía más una disculpa que una declaración. En sus ojos, una mezcla de confusión y miedo bailaba. A pesar de lo que podría significar esto para mí, también sabía que resultaría impactante para ella. Regresaría a la realidad, y no estaba segura de si estaba lista para el impacto. Quizás deberías dejarlo pasar, sugirió Sofía, su tono suave pero firme. A veces, el pasado es un lugar mejor que no necesitamos visitar. Su comentario me caló hondo. La honestidad brillaba en su voz, y deseaba aferrarme a ella en vez de a los fantasmas que invadían mi mente. Pero algo en el tono de Javier me decía que no iba a poder ignorarlo, encajaba en la narrativa de mi vida como un espectro que nunca se había ido del todo. Sin darme cuenta, dejé escapar un suspiro. Quizás tienes razón. Pero me detuve, sintiéndome dividido entre la responsabilidad de proteger a Sofía y la imposibilidad de desentenderme de un hermano de armas que había compartido tanto conmigo. Los segundos se alargaron mientras consideraba las implicaciones de mi elección. Las palabras de Sofía permanentes resonaban. Entonces le respondí a Javier, ¿está bien? ¿Dónde quieres que nos encontremos? Esperaba que los reveses de mi vida no irrumpieran en lo que empezaba a florecer entre nosotros, en lo que genuinamente me importaba. Nunca imaginé que un simple mensaje podría desencadenar tanto en mi interior. Sentí el peso de la decisión, podría ser el principio de una nueva carga o, tal vez, una oportunidad de cerrar un capítulo oscuro. Al mismo tiempo, miraba a Sofía, quien parecía inquebrantable en su deseo de avanzar,
luchando contra la tormenta que hervía en su interior. De repente, Javier escribió, en el café de siempre. Necesito tu apoyo. Las palabras se sentaron pesadamente entre nosotros. Había un abismo que se abría entre el pasado y el presente, un puente conectado por la decisión que tomaría. ¿Te sientes bien? ¿Pareces perdido?, preguntó Sofía, con su voz entrelazada con un eco de preocupación y cuidado. Me aferra a su mano, buscando consuelo en su calor y comprensión. A veces lo que enfrentamos es más grande de lo que podemos controlar, respondí finalmente, el tono de mi voz grave. Javier puede ser parte de eso. Pero también significa que tengo que dejarte pasar a un rincón de mi vida donde en cada conversación, cada gesto probablemente arrastre un universo de problemas. Los ojos de Sofía se llenaron de comprensión. Solo recuerda que no estás solo. Sin importar lo que decidas, enfrentar algo así te define, pero también puede reafirmar la conexión que hemos estado construyendo. En ese instante, quizás la primera chispa de esperanza brotó entre la confusión. Con un profundo suspiro, sentí que la decisión que tomara podría reclamarnos, pero quizás también podría unirnos más que nunca. Ambas realidades eran posibles. Entonces, como si el destino estuviese dictando el flujo de nuestras vidas, mi teléfono vibró de nuevo con un mensaje de Javier, revelando su ubicación. Miré hacia Sofía, quien se encontraba en un vaivén emocional que también reflejaba mi interior. La conexión fortuita de nuestras manos se sintió más fuerte que nunca, como una promesa de que todo, absolutamente todo, podría ser posible si tomáramos los riesgos necesarios, si nos atrevíamos a dar ese salto. Pero antes de que pudiera pronunciar más palabras, el sonido de mi teléfono interrumpió nuevamente, y la pantalla brilló de forma ominosa, esta vez con un mensaje de mi madre. Era un rayo en la tormenta, y no sabía si estaba preparado para abrirlo y enfrentar lo que podría conllevar. La pantalla de mi teléfono brilló intensamente, como si fuera un faro en medio de una tormenta eléctrica. Me temblaban las manos al desplazar el dedo sobre el mensaje de mi madre. Necesito hablar contigo. Es importante. La nostalgia de su voz en mis recuerdos se mezclaba con la ansiedad del presente. La última vez que hablamos, hubo palabras no dichas, cosas que preferí ignorar. La distancia emocional que había construido durante años parecía desmoronarse ante este simple aviso. Sofía notó mi inquietud y me miró fijamente. ¿Es algo serio?, preguntó, su tono lleno de curiosidad y preocupación palpable. No lo sé, murmuré, intentando leer entre líneas el mensaje de mi madre. Es complicado. Aunque ella ya estaba tangencialmente involucrada en mi vida, no estaba segura de hasta dónde debíamos llevar esa conexión. Parte de mí quería protegerla del caos que acechaba, pero la otra parte sabía que, si éramos auténticos el uno con el otro, no podía seguir ocultando estas sombras. Quizás deberías responderle, sugirió Sofía, con una voz suave, casi maternal. A veces, el pasado no se cierra solo. Tal vez hay cosas que quede por resolver. Mi mente giraba entre el deseo de cerrar ese capítulo y la frustración de que siempre había algo que atraía el foco hacia el caos familiar. Quería desentenderme de mi madre y la compleja relación que habíamos tenido, pero su llamado a menudo resonaba como un eco en mi mente, un susurro lastimoso que nunca se disipaba. ¿Y si me arrastra de nuevo a una lucha que creía haber dejado atrás? Me atreví a preguntar, sintiendo el aliento de Sofía colisionar con la pesada atmósfera. Sin una respuesta clara, el temor a lo que podría reclamarme también me llenaba de ansiedad, no solo por el peso de su historia, sino por lo que eso podría significar para Sofía. Si te arrastra, entonces podemos enfrentarlo juntos, dijo ella, aferrando mi mano con más fuerza. Sus palabras eran como una manta cálida en un día helado. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Permítete sentir. Estoy aquí. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y cariño que me dio fuerza. Quizás había algo que aprender de esta situación. Quizás enfrentar a Javier y a mi madre no era solo desenterrar viejas heridas. Quizás podría ser un camino hacia la sanación.
Mi pecho se sintió más ligero por un instante a medida que contemplaba esa posibilidad. Tomé un aliento profundo y decidí primero responder a mi madre. Tecleé con firmeza, ¿qué es tan urgente? La respuesta no tardó en llegar, y el silencio que se extendió mientras esperaba, era casi ensordecedor. Mi corazón latía con fuerza, y el eco era innegable. Estaba a punto de abrir una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. Mientras tanto, Sofía hizo un esfuerzo consciente de asimilar el peso que compartía y, por un momento, el silencio se llenó de la energía de lo que estábamos construyendo. Con ninguna otra palabra, solo miradas sinceras, sentí que la conexión entre nosotros se ampliaba. Era como si ambas almas estuvieran mirando más allá de las complicaciones para vislumbrar algo más profundo. Finalmente, el teléfono vibró nuevamente. Necesito que vengas a casa. Es importante. Las palabras se deslizaban de la pantalla como una advertencia inquietante. En ese instante, recordé la frase que mi madre solía repetir: lo que no se habla puede tejer una historia más dolorosa que las tragedias mismas. Pero, ¿realmente quería abrir esa vieja herida? Mi mirada se encontró con la de Sofía. Ella reconoció mi lucha, y sentí que la respuesta que buscaría no solo afectaría a mi historia, sino a la de ambos. Voy a tener que ir, le dije a ella, con un dolor en el pecho, sintiendo el abrumador deseo de protegerla del lío que podría desencadenarse. ¿Es lo que realmente quieres?, volvió a preguntar, en un tono que ofrecía soporte sin juzgar. La respuesta no era sencilla, pero ya había comenzado a entender que las decisiones llegan cuando más se necesita dar un paso. Sí, respondí. Es lo correcto. Mientras tomaba la decisión de enfrentar el caos que podría aguardar, la vibración de mi teléfono en el bolsillo rompió la burbuja que nos rodeaba de nuevo. Era Javier, un recordatorio de que el pasado no se quedaba atrás. Ya voy en camino. Por favor, no me dejes solo en esto, me dijo su mensaje. Sentí que el viento cambió a mi alrededor. Mi corazón se aceleró ante la inminente confrontación con dos mundos que habían estateado en mi interior en conflicto. Una maraña de emociones palpitantes me envolvió, llevándome a preguntarme, ¿estaría preparado para lo que estaba por venir? Era posible que en esta nueva etapa, la clave para encontrar mi propia paz estuviera precisamente en enfrentar este remolino de pasado, pero también era posible que ello significara asumir riesgos que no había previsto. Voy a estar contigo en cada paso del camino, Sofía afirmó, irradiando confianza. No porque necesites respaldo, sino porque juntos podemos escribir nuestra propia historia. Con sus palabras en mi corazón, preparado para revelaciones y desvelos, pero a la vez aliviado por su cercanía, di un paso hacia lo incierto. Con un último suspiro, llevé mi mirada hacia el horizonte, donde se dibujaban encuentros y desencuentros, y donde podría descubrir que, en esta travesía, el valor también se encuentra en lo inesperado, en el amor que nacía incluso en la tormenta. Sin embargo, todo dependería de cómo manejar el embrollo que se acercaba. Sin quererlo, la vida me iba a llevar a un terreno donde, tal vez, encontraría no solo respuestas, sino las verdaderas raíces de mi propia humanidad. La tarde se desvanecía cuando finalmente llegamos a casa. La luz del sol se filtraba a través de las persianas, creando líneas diagonales que caían pesadamente sobre el suelo. Mi madre siempre había amado la luz natural, decía que le daba vida a la casa. Ahora, en ese entorno familiar, la calidez del hogar se sentía como una traición por la tensa incertidumbre que me acompañaba. Sofía me tomó de la mano justo antes de que abriera la puerta. Recuerda que estás aquí para sanar, no para confrontar, me susurró, y aunque sus palabras eran un bálsamo amoroso, no podía evitar sentir que la herida que toda esta situación había abierto era profunda y crujiente. Al entrar, el aire se sentía denso, cargado de recuerdos que parecían estar flotando a nuestro alrededor. El aroma de la cocina, un guiso que ella solía hacer, impregnaba mis sentidos y me recordó la calidez que había existido en otras épocas. Sin embargo, el eco de un pasado amado se convirtió rápidamente en un recordatorio de las fracturas que nunca se habían reparado. Hola, logré decir con una voz temblorosa cuando la vi de pie en la sala.
Su figura se veía algo desgastada, pero había una chispa inquietante en su mirada. Necesitabas hablar conmigo, continué, aunque el tono de mi voz emulaba más un interrogante que una afirmación. Mi madre asintió lentamente. Sí. Hay cosas que debemos discutir, cosas que no he tenido el valor de enfrentar, dijo, su voz temblante como una hoja en el viento. Mientras hablaba, vi destellos de vulnerabilidad que, en el pasado, habría considerado una debilidad. Pero al mirarla, un poco más frágil y envejecida, algo en mí se suavizó. Sofía se quedó en la puerta, no queriendo invadir, pero decidida a estar presente si la situación se tornaba tensa. Sentí su apoyo, un recordatorio de que ya no estaba solo. Esa certeza trajo una chispa de esperanza, pero la angustia pronto volvió a nublar mi mente. Lo que sucedió entre nosotros nunca fue simplemente tu culpa, continuó mi madre, rompiendo ese silencio que siempre había sido impenetrable. Hubo cosas en mi vida que me hicieron actuar de maneras que tú no podías comprender. Cosas que nunca supe cómo explicar. Este era el momento que había temido. Los viejos fantasmas amenazaban con levantarse, pero Sofía había estado en lo correcto. No podía evadir el dolor. Necesitaba escucharlo, aunque las palabras fueran difíciles de llevar. Lo sé, mamá. Pero eso no cambia cómo me sentí, respondí con una mezcla de aprehensión y resolución. Cada palabra que pronunció sentía como un eco que reverberaba en mi interior, y su dolor resonaba en el fondo de mi propia angustia. Tenía las piezas del rompecabezas, pero la figura final seguía siendo borrosa. En ese instante, el teléfono vibró nuevamente en mi bolsillo, pero mirarlo no estaba en mis planes. Todo mi ser estaba concentrado en lo que iba a decir mi madre. Sin embargo, el murmullo insistente se volvió casi doloroso, un desgarro en la intensidad del momento que estaba tratando de crear. Perdóname, dijo ella, rompiendo el hilo del pensamiento que comenzaba a conectarnos. Si te he fallado, lo siento. Quiero que sepas que estoy aquí, lista para mejorar las cosas, pero necesito tu ayuda. La súplica en su voz fue un bálsamo y un veneno a la vez. ¿Por qué no pudiste hacerlo antes?, le pregunté, y aunque mis palabras sonaron bruscas, estaban cargadas de la necesidad de respuesta que había llevado tanto tiempo en mi corazón. Porque estaba atrapada. Siempre lo estuve, y temía que enfrentar mi propio pasado me destruiría, ella replicó, sus ojos humedecidos. Me di cuenta de que de alguna manera, las palabras que contenían la culpa y el remordimiento también giraban en torno a sus propias limitaciones. Había algo humano en su lucha, algo que resonaba en mí de una manera desesperada. En un momento de inspiración, decidí abrir mi corazón, compartir no solo el dolor, sino también mi deseo de sanación. Si seguimos aferrándonos a lo que no se dijo, nunca podremos avanzar. Quiero tener una relación auténtica contigo, pero debo saber la verdad. Y justo cuando la atmósfera comenzó a cambiar, el vibrar del teléfono demandó mi atención. Lento, dejé que mi mano se deslizara hacia el bolsillo y leí el mensaje. Era de Javier, no puedo hacerlo sin ti. Necesito que estés aquí. Me siento perdido. En un giro inesperado, mi mundo se tambaleó nuevamente, combinado con la carga emocional de esta conversación. Mi madre me miró fijamente, esperando una respuesta, mientras en mi mente resonaban las palabras de Javier, convirtiéndose rápidamente en otra tormenta que no podía ignorar. ¿Podría manejar ambas realidades de una vez? El caos que acechaba podía desbordar mi vida con una fuerza incontrolable, el abismo en el que me encontraba se hacía más profundo y desalentador, y en ese instante también me di cuenta de que a veces, el camino hacia la sanación significa elegir entre múltiples tormentas. Las palabras de Sofía zumbaban en mi mente, no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Y de repente me di cuenta de que necesitaría más que solo enfrentar mi relación con mi madre, también necesitaba encontrar la fortaleza para ayudar a Javier. Instintivamente, giré hacia Sofía, buscando su consejo silencioso, mientras trataba de respirar y aclarar el caos que se rompía en mi interior, atrapado entre el deseo de sanar y la inminente presión del dolor de otro. ¿Qué haría?
A quien elegiría en ese instante lleno de incertidumbre, sin saberlo, esos segundos se convertirían en una decisión que alteraría el rumbo de mi vida. La tormenta que se avecinaba en mi interior superaba cualquier conflicto previo al que me había enfrentado. Miré a mi madre y vi años de tristeza, pero también un destello de esperanza en su mirada. Sofía, parada a un lado, me ofrecía su energía silenciosa, y su presencia era como un refugio en medio del caos. Lo que necesites, mamá, estoy aquí, le dije, casi con un hilo de voz. Quiero que sepas que estoy dispuesto a escucharte. Algo en su expresión se relajó. Era como si, al pronunciar esas palabras, una barrera invisible entre nosotros comenzara a desmoronarse. Primero debo decirte que siempre creí que podía manejarlo todo sola. Pero esa idea me arrastró a lugares oscuros. Mi orgullo fue un ladrón que se llevó mi paz, susurró con lágrimas en los ojos. Me arrepiento de no haberte protegido de eso, me sentí abrumado. Había tanto dolor encerrado en su confesión que sentí que el nudo en mi pecho comenzaba a deshacerse. Nuestros mundos se estaban comenzando a entrelazar de una forma que no había anticipado. Nadie es perfecto, mamá. Todos cargamos con nuestros propios miedos, nuestras propias batallas, respondí, y mientras lo hacía, sabía que estaba hablando tanto de mí como de ella. Un silencio pesado se asentó entre nosotros. Pero en lugar de ser incómodo, estaba lleno de una promesa no dicha, que ambos estábamos dispuestos a enfrentarnos a lo que había quedado en el aire. Pero también había un ecosistema de incertidumbres que reclamaba mi atención. El mensaje de Javier seguía resonando en mí. Debo responderle a Javier, musité, apenas consciente de lo que mi boca estaba diciendo. La culpa me invadió por un momento, sin embargo, sabía que no podía dejar de lado a alguien que dependía de mí, así como mi madre parecía estar abriendo una nueva puerta a nuestra relación. Está bien, hijo, dijo ella, con una aceptación que, en su fragilidad, se sentía empoderada. Pero prometo que esperaré. Quiero que este sea el comienzo de un verdadero diálogo entre nosotros. Con un nudo en el estómago, respondía Javier. ¿Dónde estás? Estoy en casa con mi familia. Instintivamente, me giré para mirar a Sofía. Ella simplemente sonrió, dándole a la situación un toque de luz en medio de la tormenta que se gestaba. El teléfono vibró de nuevo. En el café, no puedo esperar más, decía su mensaje. Un suspiro pesado escapó de mis labios. La inmediatez de la situación contrastaba con la lentitud de las emociones que comenzaban a florecer en mi hogar. Una parte de mí sabía que tenía que ir, pero otra parte se negaba a dejar a mi madre en este momento tan vulnerable. Volví a mirar a mi madre, y vi la soledad en su mirada. En ese momento, entendí que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas. Mamá, empecé nuevamente, necesito que sepas que no te dejo atrás. Esto no significa que nuestra conversación se detenga. Al contrario, quiero que lo que vayas a decirme esté en el corazón de nuestras futuras interacciones, sonrió tenuemente. Era como si, al pronunciar esas palabras, comenzara a co-crear un nuevo capítulo entre nosotros. Ella sintió lentamente, y su expresión me llenó de valor. Voy a enfrentar lo que sea necesario. Jamás es demasiado tarde para trascender, le dije, y su expresión se iluminó con un matiz de esperanza. Tómate tu tiempo. Ya hemos dado un gran paso. Con ese aliento nuevo, tomé mi chaqueta, sabiendo que la conversación con Javier también podía ser un momento cristiano de restablecimiento. Pude sentir a Sofía, fuerte y decidida, justo a mi lado. Era un recordatorio de que lo que empezamos a construir era una robusta temporalidad que podía soportar tormentas. Me dirigí hacia la puerta. No te preocupes, mamá. Estaré de vuelta pronto. Las palabras flotaron entre nosotros, cargadas de afecto y promesa. Al abrir la puerta, el aire fresco me golpeó. Caminé con rapidez hacia el café, sin poder quitarme de la mente lo que le había prometido a mi madre. Cada paso me acercaba a la verdad que estaba a punto de enfrentar, pero una chispa de llamada se encendió en mí.
Tal vez el camino a la sanación estuviera hecho de pasos hacia lo desconocido. Cuando llegué al café, la escena era la misma de siempre. El aroma del café molido se entrelazaba con las risas de quienes compartían un momento, y por un breve instante, la normalidad me calmó. Javier estaba sentado en una esquina, ansioso, sus ojos escudriñando la puerta como si esperara la llegada de un paramédico. Gracias por venir, dijo sin preámbulos, su voz temblando un poco. No podía más. Te necesito aquí. Una mezcla de compasión y determinación me invadió. Sin dudarlo, me senté frente a él. ¿Qué sucede?, pregunté, mis manos temblando al enfrentar el peso de la conversación. Javier se inclinó hacia adelante, y en su expresión vi lo que hace tiempo había llevado en mi corazón, el miedo palpable al fracaso. Mis deudas me están ahogando. He intentado arreglármelas, pero estoy al borde. Pensé que quizás podrías ayudarme, confesó, su voz quebrándose a medida que hablaba. Su vulnerabilidad resonó dentro de mí, y entendí que, en este momento, no era solo yo quien enfrentaba batallas, hay un camino. Pero esta vez, no vamos a hacerlo solo. Te ofrezco ayuda, pero también necesitamos planear algo que no nos lleve a los viejos patrones, respondí con seguridad. Un peso se levantó de mis hombros en el acta de promesa que ofrecía. La conversación continuó fluyendo mientras Javier desnudaba sus miedos. Y aunque la complicidad del momento era impactante, sentí que incluso en la dificultad había una palpitación de esperanza, un nuevo comienzo donde la ayuda mutua podía ser el hilo que conectara nuestras historias. Al final, el camino hacia la sanación para ambos podría sentar las bases de algo más grande, de poder reescribir lo que habíamos dejado colgado. En mi mente retumbaba la frase que esperaba con ansias poder pronunciar. Todo lo que tenemos es este momento. No desperdiciemos la oportunidad de renovarnos. Cuando me despedí de Javier, sentí que lo había dejado con algo más que palabras vacías. Había un eco de determinación, una promesa de renovación compartida que resonaría en el tiempo. Salí del café con una luz nueva, y aunque la noche estaba por caer, yo llevaba con orgullo la carga de ambas situaciones. Al llegar a casa, la puerta estaba entreabierta, y en el interior podía ver a mi madre sentada en el sofá, aún con el corazón abierto al diálogo. Sofía me esperaba, su mirada rebosante de apoyo. En ese instante, supe que cada elección pasaba por abrir corazones nuevamente, y esa conexión, aunque frágil, se convertía en un puente sobre aguas turbulentas. Tal vez, solo tal vez, el verdadero perdón comenzarían a gestarse esos días, donde la vulnerabilidad crearía vínculos que trascienden el dolor. Al cerrar la puerta, tomé una profunda respiración, y con el corazón latiendo en un hermoso sinfín de posibilidades, resoné en una sola afirmación: aquí estoy, habiendo decidido de nuevo volver a la esencia de lo que realmente importa, amor, conexión y la valentía de ser verdaderamente humanos.